Bien, buenos días. Entonces, hoy la idea es hacer los dos ejercicios de repaso. Uno es el de diseño de columnas y el otro es de diseño de muros en su parte geotécnica. Entonces, empecé con el de columnas porque es el primer tema que vimos, aunque era el segundo ejercicio que estaba ahí en la plantilla. Entonces, en las columnas aquí el ejercicio pedía que utilizando las ayudas de diseño, calcular el armado para las siguientes cargas y utilizara dos combinaciones de carga, es decir, esta que solo es la carga muerta más la carga viva y esta donde incluye el viento, para una resistencia del concreto de 280, que es el equivalente a 4000 PSI, y un grado 60 de acero, que es FY de influencia 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, estas son las cargas. Si ven, esta columna tiene únicamente momento en Z, no tiene momento en X. Esto quiere decir que el marco principal es este, y también les daba los ejes de la columna. Este es el eje Z y este es el eje X. Entonces, una de las principales cosas que tengo que hacer en la columna es, como les decía en clases, es determinar quién es H para la columna. Dependiendo de cuál es el momento, el H podría ser 40 o 30. En este caso, siempre el H es perpendicular al eje del momento. Es decir, que en este caso, como el momento predominante es momento en Z, el H, el perpendicular, es los 30 centímetros. Eso es precisamente lo que cambia todo en el ejercicio. Si yo no tengo esa parte buena, todo el ejercicio está mal. Si hubiera tenido datos en el momento en X, H hubiera sido 40. Entonces, ahorita les muestro cómo afecta el ejercicio dependiendo del H. Entonces, primero hice las combinaciones de carga. Entonces, si se fijan aquí, estas cargas estaban sin factores. Entonces, para sacar la carga axial última, lo que hice fue multiplicar 1.4 de 30.500, que era el dato de la carga muerta, y 1.7 de la carga viva. En el caso del momento lo mismo, 4.000 es la carga muerta, entonces por eso lo multiplico por 1.4 y 1.7 para la carga viva. En la otra combinación de carga, vemos que le agrego a estos 70.000 que tenía, que solo era la muerta más la viva, le agrego el viento, pero para esta condición se multiplica todo eso por 0.75. Entonces, si se fijan en los resultados de ambas combinaciones, es que en la carga solo muerta más viva, tengo la máxima carga axial, 70.000, contra 61.000. Pero en el caso del momento, es mucho más grande el momento debido al viento que solo con la carga axial. Por eso es muy importante cuando se está diseñando hacer varias combinaciones de carga, porque en algunos casos la carga axial puede ser más grande, pero en otras combinaciones de carga los momentos pueden ser. Y no es correcto diseñar una columna con la máxima carga axial y el máximo momento, sino que, como hemos aprendido para columnas, cada combinación de carga es por separado. Se hace el diagrama de interacción y cada uno de estos es un puntito del diagrama que vemos si cae adentro o cae fuera. Pero utilizando las ayudas de diseño, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos, para una misma columna, tenemos dos ayudas de diseño. En este caso, si ustedes se fijan, ambas ayudas de diseño son para concreto de 4 KSI, que es el equivalente al 280 que teníamos de edad, y la fluencia del acero es grado 60, es decir, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, que era también dato del ejercicio, y ambos es para el gamma de 0.6. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre estos dos ayudas de diseño es que, como ven aquí, el armado está hacia un solo lado y en este está en todo alrededor. Si nosotros analizamos nuestro ejercicio y como sabemos el momento principal es momento en Z, entonces podemos observar que H es igual a 30. Entonces, si H es igual a 30, vemos aquí
que el armado está colocado como este de aquí, porque H es igual a 30 y en este caso el B es donde está paralelo a B, es donde está el armado. Paralelo a B es donde está el armado. Es decir, que, vamos acá a quitarlo, si el momento predominante hubiera sido momento en X, yo hubiera tenido que girar esta figura así. Si el momento predominante hubiera sido momento en X, yo tendría que poner H de 40 y entonces la figura se miraría de esta manera. Entonces, eso significa que yo tendría que usar esta ayuda, porque a pesar de que no tengo varías aquí en estos extremos, esta ayuda de diseño solo funciona para cuando tengo acero paralelo a B. Y en este caso, paralelo a B no es el lado principal, sino este. Entonces, cuando H es igual a 30, puedo usar esta ayuda de diseño. Pero cuando H es igual a 40, tengo que usar esta ayuda de diseño. Entonces, esta es la ayuda de diseño que voy a utilizar. Aquí quería mostrarles cuál es la diferencia entre las dos ayudas de diseño. Miren, entro con punto 5 y punto 2 en ambas ayudas, punto 5 y punto 2. En esta ayuda de diseño, yo tendría que poner 4% de acero, ¿verdad? Porque la intersección está justo casi en la línea de 4% de acero. En cambio, en esta, si ven acá, la intersección está un poquito antes del 3% de acero. Eso quiere decir que acá, con esta ayuda de diseño, yo utilizaría menos armado, 1% menos de armado, que esta de aquí, para un mismo caso. Claro, si vemos también en la altura pareciera ser la misma, pero estas gráficas de aquí, soportan más carga axial. O sea que, si usted le pone acero a todo alrededor, o sea, en todas las caras de la columna, yo estaría aguantando más carga axial. Pero, si mi problema es el momento, que el momento es bastante grande, entonces es mejor poner el acero solo en la cara donde el momento es grande. En este caso, el momento en Z, entonces es mejor poner el acero agrupado paralelo a B. Entonces, esta es la ayuda de diseño que vamos a usar, porque nuestra columna H es 30. Entonces, necesito saber si puedo usar esta ayuda de diseño dependiendo del gamma. Entonces, calculo esta longitud y esta longitud de H, y para eso necesito la tabla de diámetros de varillas. Entonces, ¿quién es gamma por H? Gamma por H es los 30 centímetros que les resto 2 recubrimientos. Entonces aquí 4 centímetros por 2, este es el recubrimiento, y 2 veces porque es a este lado y a este lado. El anillo número 3, entonces tengo aquí el anillo y le resto 2 anillos. Entonces, el diámetro del anillo número 3 es 0.95, de ahí sale 0.95 por 2. Y le resto, porque la distancia es de centro a centro, si se fijan aquí, es de centro a centro de varilla, entonces le quito la mitad de un lado y la mitad del otro de la varilla principal. Entonces aquí tengo que tomar una decisión de cuál varilla voy a utilizar para mi diseño. En este caso yo escogí la varilla número 6 y por eso utilicé 1.91 aquí. Entonces, toda esta resta es la distancia de centro a centro de varilla. O sea, esta distancia de aquí a acá. Y esa es gamma por H. Si yo a esa multiplicación le divido H, que es los 30 centímetros completos, obtengo el gamma. Y ese gamma es 0.61. Y como la ayuda de diseño es 0.60, entonces sí puedo utilizar esta ayuda de diseño. Les recuerdo que normalmente en los libros aparecen como para cada columna como 3 ayudas de diseño iguales a esta. Solo que el gamma cambia 0.6, hay 0.7, 0.8, 0.9, hasta ahí. Esas son las ayudas de diseño que aparecen. Esta es la más baja. Ingeniero, una preguntita. Cuando estaba mencionando sobre el diagrama de interacciones que utilizaba 2 y 2.5, ese es el porcentaje de acero que usted quiere utilizar.
Exacto, ese es el resultado, ¿verdad? Eso es lo que queremos, a lo que nos pide el ejercicio. Okay. Para poder diseñar el armado, eso es lo que necesito, la cantidad y porcentaje de acero. Okay. Entonces, vamos aquí. Si se fijan en la ayuda de diseño, con las combinaciones de carga, tengo dos, me piden calcular el KN y el RN. Entonces, aquí, con los dos datos que tengo de carga axial y de momento, calculo ese KN y ese RN. Entonces, la fórmula dice, voy a usar esta de aquí. PU, que es mi carga axial, lo divido entre phi, que el phi, como les comentaba, para columnas siempre 0.7, por tener carga axial de compresión. El F'C, que en este caso es 280, y el área de AG, que es el área de concreto. Entonces nosotros tenemos una columna de 30 por 40. Entonces aquí esto de acá es el área de concreto. Hago mi división y me da 0.3. Hago lo mismo con el momento. Ahora, fíjense bien, este 100 que está aquí, el momento, es porque las unidades del momento están en kilogramo metro. Y todas las unidades de la parte inferior que estoy dividiendo son, en el caso del F'C, kilogramo por centímetro cuadrado, y las dimensiones de la columna están en centímetros. Entonces, para que se cancele todo, y esto es adimensional, entonces tengo que poner en centímetros el momento, el dato del momento. Entonces, la diferencia entre KN y RN es que acá arriba dice PU por E, que es el momento, y en la parte de abajo dice phi F'C, área de concreto, por H. Entonces, aquí es donde es importante saber quién es H. Si H era 40 o 30. Y como les digo, eso depende del momento último, si es momento en Z o momento en X. Entonces, en este caso, como es un momento en Z, el lado paralelo a X es el H. Entonces, esto me da 0.01. Entonces, eso lo meto en mi diagrama, 0.3 aquí, 0.1 por acá, y como ven, en mi primer valor, todos los puntitos que caigan adentro de este primer arco corresponden al 1%. ¿Por qué no hay nada más? Porque el 1% es la mínima cantidad de acero que yo le tengo que poner a mi columna. Por eso no aparece ningún porcentaje. Porque en esto el máximo es 8%. Y aquí ese es uno de los grandes problemas que tenemos que combatir. Sería 0.1 o 0.01 como antes. El 1% es listo. 0.01. Ajá, ok. Ok, les iba a pedir que ustedes calcularan, porfa, con la otra combinación de cargas. ¿Tienen ahí alguna calculadora a la mano? Les iba a pedir que calcularan, porfa, el KN y el RN, pero con la otra combinación de cargas. Entonces, si metemos esos dos datos de KN y RN, entonces me dicen que KN les dio 0.26, entonces por aquí está 0.2, 0.26 por acá, y a mí me salió 0.25 de RN, entonces lo metí aquí y me da este puntito. Entonces, si tengo varias combinaciones de carga, adicional a estas dos, entonces meto todos esos puntitos, los meto aquí en el diagrama, en la ayuda del diseño. Y quien me quede con más acero, en este caso, por ejemplo, aquí me salía, como les decía, los rojos me salen 1%. En cambio, el amarillo me sale un valor entre 0.03 y 0.04. Entonces tengo que usar este que es más acero, que requiere más acero. Entonces con este punto me quedo. A ver, ¿qué miran ustedes aquí? Un valor entre, vamos a acercarlo para que lo miren mejor. Este es 0.03 y este es 0.04. ¿Cuánto le darían a este puntito aquí de la intersección? 0.04. Es un poquito menos, porque 0.04 es esta línea.
En la medida que usted ¿algún valor casi 4? Ajá. Acercando a su caso. 0,38, 39. Que está más cerca de 38 o 39. 37. 0,37. Un valor entre 0.03 y 0.04. Entonces, ¿cuánto le ponemos aquí? 0.038, 39. 38, 0.38. Okay, vamos a usar 0.038. Ah, ya había usado puntos. Entonces, 0.038 es el porcentaje de acero, es lo que se le llama Rho. Esto, si ven aquí dice Rho, aquí dice Rho. Entonces, ¿qué es el Rho? El Rho es el área de acero dividida entre el área de concreto. O sea que este Rho es el área de acero dividido entre el área de concreto, que es 30 por 40, ¿verdad? El tamaño de mi columna. Despejando el área de acero, esto pasa al otro lado multiplicando. Entonces multiplico 0.038 por 30 por 40. Y eso me da 45.6 centímetros cuadrados. Entonces el número de barras es 45.6 dividido entre el área de una barra. Entonces yo había escogido la barra número 6. El área de una número 6 es 2.85 centímetros cuadrados en una tabla. Entonces uso 2.85 y eso me da 16 barras. Eso quiere decir que tendría que tener aquí, en esta línea, en vez de estas 3 que aparecen aquí, tendría que tener 8 barras acá y 8 barras en este otro lado para tener un total de 16. 8 acá y 8 acá. Uy, pero 8 barras aquí en este espacio de 40 centímetros no me cabe. Entonces lo que puedo hacer es aumentar a una barra más grande. Ah, pero ojo, si aumento a una barra más grande, como la número 8, por ejemplo, que es 5.07, la misma área que me dio, solo que dividido entre 5.07, ahí ya puedo usar 9 barras. Pero ojo, cuidado, porque eso me puede multiplicar, me puede cambiar el alfa H entre H que había utilizado para saber cuál ayuda de diseño usar, porque ahora ya no es la barra número 6, sino que la barra número 8. Entonces, el diámetro de la número 8 es 2.54. Eso me cambió de 0.61 a 0.59. Ah, qué bien. Entonces, significa que sí puedo seguir usando esta ayuda de diseño que decía que el alfa era 0.6. ¿Qué sucede si el alfa me cambia tanto que tengo que cambiar? Tendría que utilizar esto o volver a hacer esto, solo que en otra ayuda de diseño donde el alfa fuera más cercano. ¿Okay? O incluso interpolar, es decir, en una ayuda de diseño me meto, que es la 0.6, en la otra ayuda de diseño, que es la 0.7, y por ejemplo, si mi alfa hubiera cambiado tanto que hubiera sido 0.65, entonces tendría que interpolar entre la de 0.6 y la de 0.7. ¿Okay? Entonces, acá me dan 9 barras. Por lo tanto, tendría que tener 10 barras en total. Eso significa que aquí tendría que poner 5 y 5 acá. Y eso sí es posible, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 barras en este lado. 1, 2, 3, 4, 5 barras en este lado. Entonces, 5 barras número 8 en cada extremo sería la respuesta de mi ejercicio. Ingeniera. Dígame. Segundo ejercicio, muros de retención, decía, revise el muro por deslizamiento, vuelco y capacidad de suelo con los datos que aparecen en la figura y un factor de seguridad de 5. La densidad del material del muro, es decir, el peso propio del material que está hecho del muro es de 2.400 kilos por metro cúbico
es la densidad del concreto. Entonces, esta es un muro de concreto. Okay, entonces, lo primero que tengo que hacer para revisar deslizamiento es hacer figuras geométricas conocidas. Es decir, dividir el muro en todo lo que esté debajo de la zapata de este ancho, lo divido en figuras geométricas conocidas. El ejercicio que hicimos en clase, nosotros teníamos el relleno aquí encima del muro, pero en esta ocasión el relleno está flush con la zapata, entonces no tengo una figura de suelo aquí encima. Únicamente sería este muro y este relleno de suelo. Entonces, hago mi tablita, figura, el área, que sería, por ejemplo, en este caso de la figura 1, 5.4 por 0.3, eso me dio 1.62. La densidad de la figura 1 y la figura 2 son concretos, entonces 2400, que era el dato del ejercicio. En cambio, la figura 3 es parte del relleno del suelo, y el dato del suelo del relleno decía que era 1950 kilos por metro cúbico. Entonces multiplico el área por la densidad y obtengo la fuerza vertical que ocurre en estas tres figuras. Sumo esas tres y me da este dato. Para la presión de suelo, estos son los buenos, como se dice, estos son mis aliados. Para la presión de suelo, que es el triángulo, podíamos utilizar el K sub A, que es para encontrar cuánto es la presión horizontal. Podía utilizar esta tabla o una fórmula. Lastimosamente esta tabla no la puedo usar porque beta, si recuerdan, beta es el ángulo con que está el relleno. En este caso es 0, porque está horizontal. El phi se refiere al dato de fricción que tiene el suelo de relleno. En este caso es 24. Lastimosamente en la tabla no sale 24, sino que 26. Entonces me veo en la obligación en usar la fórmula, pero hay una fórmula sencilla cuando beta es igual a 0 de tangente cuadrado de 45 menos pi, que es este pi que está acá, entre 2. O sea, lo que cambia es solamente aquí el pi. Como ven, cada vez que el pi se va reduciendo, el valor se va volviendo más grande. Entonces, ahí compruebo de que lo saqué bien. Este valor debería de ser más grande porque el pi es más pequeño. Entonces, me da un K sub A de tangente al cuadrado de 45 menos pi medios. Así como les había comentado la vez pasada, para sacar el tangente al cuadrado, lo que hago es sacar la tangente de 45 menos 24 entre 2 y luego lo elevo al cuadrado y eso me da 0.422. Entonces la fórmula de la presión es el peso del suelo del relleno, 1950, por la altura. Aquí es muy importante, la altura del muro, la presión es hasta la parte de abajo de la zapata. Por lo tanto, la altura que voy a utilizar para el cálculo de presiones es la altura completa desde arriba hasta la base de la zapata. Y entonces tenemos 5.4 más 0.6, 6 metros de altura de muro. Eso lo multiplico por el K sub A y obtengo una presión de 4.937.4. Pero la que me interesa es la fuerza horizontal, la componente. Así como estas son fuerzas verticales, yo ocupo la fuerza horizontal acá. Y eso es el área del triángulo. El área del triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces es un medio de 4.900, que es esta presión de aquí abajo, por la altura, que es 6 metros de aquí hasta acá. Eso me da una fuerza horizontal de 14.812.2 kilogramos. Entonces la fórmula del deslizamiento es esta. Ojo aquí, tangente de 2/3 de phi otra vez, pero este es el factor de fricción.
Por lo tanto, el phi que voy a usar ya no es el phi del relleno, sino que el phi del suelo de la cimentación, porque estoy convirtiendo estas cargas verticales en carga horizontal de fricción. Entonces, el phi que tengo que usar aquí es el de 16, ya no el de 24, sino que los datos del suelo de relleno. Recuerden que esto sucede porque yo excavo el muro, construyo el muro y el relleno que le pongo atrás del muro es diferente al terreno natural. El relleno que se pone atrás del muro debe ser de mucho mejor calidad. Es un material selecto. En cambio, pues el terreno natural es lo que Dios nos dio aquí. Entonces, con esto me tengo que quedar. Entonces, acá tenemos 16 es castigado por 2/3 y luego le saco la tangente, lo multiplico por la fuerza vertical que nos dio 36.000 y eso se convierte en fuerza horizontal buena, en fuerza horizontal aquí que está oponiéndose a esta fuerza horizontal del empuje de la Tierra. A eso se le suma 0.9 de la cohesión, que la cohesión, como les comentaba, es una propiedad de las arcillas, y se multiplica por el ancho de la zapata, que si sumamos 1 más 0.3 más 2.55 nos da 3.85. Entonces, aquí ya metiendo los datos todos, y abajo queda el malo, que es la fuerza horizontal, mala de 14.812. Eso me da un factor de seguridad de 1.44, pero la regla dice que debe ser mayor o igual que 1.5. Por lo tanto, la pregunta del ejercicio era que si este muro cumplía o no cumplía. Entonces, en este caso, no cumple. Aquí debería de parar el ejercicio, porque si no cumple, tengo que modificar las dimensiones de mi muro para que sí cumpla. O sea, debería de aumentar en este caso, como les comentaba, el talón del muro. Ok, una vez, pero para razones de enseñanza, vamos a continuar con el ejercicio. Okay. Ahora, la revisión por vuelco. La revisión por vuelco es sacar momentos en la punta. Muy importante. El ejercicio que hicimos en clase, la punta estaba de este lado, porque el relleno está de este lado. Pero ahora el relleno está aquí, de este lado izquierdo, por lo tanto la punta del muro es en este puntito de aquí. Eso es muy importante porque los brazos de estas figuras me van a cambiar si yo le pongo y saco momentos acá. ¿Okay? Entonces, muy importante. Donde yo saco momentos es del lado contrario de donde está el relleno. La punta del muro. Entonces, por ejemplo, para la figura 1 sería 1 metro más la mitad, porque es al centroide de 0.3, sería 0.15. Por eso el brazo es 1.15. Para la figura 2 sería la mitad de los 3.85 que tengo de aquí. Por eso es 1.925. Y para la figura 3 sería 1 más 0.3 más la mitad de 2.55 me dio 2.575. Multiplico el brazo por la fuerza vertical y eso me da el momento resistente. Estos son los momentos buenos. Ahora saco los momentos malos que es causado por el empuje de la Tierra. Siempre estoy sacando momentos aquí. Fuerza horizontal, brazo vertical. Entonces el centroide de un triángulo está a 1/3 de su altura. Entonces, esta era la presión que nos había dado, 14.000, y multiplicado por el brazo, que sería 1/3 de 6, este es el brazo, 1/3 de 6, multiplicado por la fuerza, me da el momento de 29.624.4. Este sería el momento volcante malo. La fórmula me dice, el factor de seguridad es momentos resistentes entre momentos volcantes debe ser mayor que 2.
Entonces divido la fuerza buena entre la mala, me da 2.85, esto es mayor que 2, entonces sí cumple. Lastimosamente no cumplía el deslizamiento, entonces de nada me sirve que cumpla el cuerpo. Pero seguimos aún así. Nos falta la revisión por capacidad del suelo. Revisión por capacidad. Tenemos aquí el muro, tenemos los datos de la fórmula de Terzaghi, que vamos a utilizar los datos de la cimentación para sacar la capacidad del suelo. Por lo tanto, en vez de 24, vamos a usar el phi de 16. Este es el phi, la fricción del suelo, pero con los datos de la cimentación. Eso es muy importante. Entonces, la fórmula de Terzaghi dice que esto es lo bueno. Esta es el Q último que soporta el suelo. Tiene que ver con C, la cohesión del suelo, NC, que es este factor, el gamma del suelo, de nuevo el de la cimentación, no el del relleno, sino que el de la cimentación. El D es lo que está enterrado en la zapata. Nosotros tenemos enterrada la zapata en 2 niveles. Aquí tenemos 6 metros de entierre y acá tenemos 0.6. Por lo tanto, como este es el bueno, lo castigamos utilizando el valor menor. Por lo tanto, siempre usamos el valor de la punta. Usando tal cosa, parece que se cura uno. Genera el gamma era de la cimentación o de la tierra. Sí, correcto. Es el peso del suelo de la cimentación. Este es el gamma, el peso del suelo de la cimentación. Y esto es lo que está enterrada la cimentación. Entonces, como les comentaba, yo sé que la zapata está enterrada en 2 niveles, pero siempre usamos el valor menor. En este caso, siempre vamos a usar el suelo de enfrente del muro, lo que está enterrado enfrente. Entonces, en este caso, 0.6 es lo que está enterrado. NQ se saca de aquí de la tabla. 0.5, gamma otra vez, el mismo peso del suelo, el ancho de la zapata y el N gamma que se saca de la tabla. Entonces, poniéndole valores aquí, C, 4200, NC, 13.68, gamma, el peso del suelo de la cimentación, el 0.6 viene de lo que está enterrado aquí, 4.92, gamma otra vez, B de 3.85 es el ancho de la zapata, y N gamma 2.92, 94. Eso me da 65.000. Esto es el bueno. Esto es lo que resiste el suelo de la cimentación. Por eso usé los datos del suelo de la cimentación. Ahora viene el malo. El malo se saca de las cargas. Momento resistente, que ya lo habíamos sacado en la fórmula anterior, este es el bueno, menos los momentos volcantes, que era el malo, entre las fuerzas verticales me da 1.51 metros. A este valor, que es A, le resto B medios le resto A, y me da 0.415, y aquí viene la primera revisión. Este valor debe ser menor que B sextos. Entonces, calculamos B sextos, B es el ancho de la zapata, y vemos que me dio 0.64, entonces efectivamente es menor. ¿Qué es lo que me dice esto? ¿Cuál fórmula debo utilizar para el Q máximo? Para la carga mala. Si esto es menor, puedo usar esta fórmula. Entonces, la fórmula es sumatoria de fuerzas verticales, que son estas mismas, son aquellas fuerzas verticales que saqué aquí, de la tabla, fuerzas verticales, el ancho de la zapata, por 1 más 6 veces la excentricidad, que fue lo que calculé aquí, la excentricidad me dio de 0.41, entre B, que es el ancho de la zapata. Eso me dio 15.519. Entonces, este es el malo y este es el bueno. Pero
según me decía el ejercicio, y ven el ejercicio al principio, me dice que debo revisar el muro para un factor de seguridad de 5. Eso se refiere a la capacidad del suelo. El de deslizamiento siempre es 1.5, el de vuelco siempre es 2, pero el del suelo puede variar grandemente. El del suelo normalmente es un factor entre 2 a 5. Entonces, como este ejercicio me estaba pidiendo revisar con 5, lo que hago es dividir el último, el bueno, dividirlo entre el malo, y esto debe ser mayor o igual que, y aquí es donde varía bastante, entre 2 a 5. Ahora, normalmente, como les comentaba, en un suelo que tiene Fi y tiene C, el suelo de cimentación, el valor que se usa típicamente es 3. Pero en este ejercicio se pedía revisar con 5. 65.000, que era el malo, entre el bueno, perdón, el bueno es último, entre el malo, que es 15.000, me dio 4.2. Es mayor que 3, pero no es mayor que 5, que decía el ejercicio. Entonces, en este caso, no cumpliría, ¿verdad? Porque el ejercicio pedía que llegara hasta 5, por lo menos. Entonces, en este caso, no cumpliría. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? Porque la pregunta era, revise por deslizamiento, vuelco, capacidad soportante. Y la respuesta es que el muro no cumple. No cumple por deslizamiento y no cumple por capacidad. Entonces yo tengo que modificar las dimensiones de mi muro para que esos dos valores sí cumplan.